Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Javier Ramírez Aguilar. Soy estudiante de la Universidad Virtual CNCI en la licenciatura en Derecho y les vengo a presentar mi proyecto integrador de la materia de Derecho Laboral con la profesora Luz Cacique García. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 364 bis en el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sindicales, se deberán observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. Tratándose de actualización de la directiva sindical, la autoridad registral deberá expedirla dentro de los 10 días siguientes a que se realice la solicitud y se procederá de forma tal que no deje al sindicato en estado de indefensión. En materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalecerán sobre aspectos de orden formal. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? De acuerdo al artículo 364, los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo, se tomará en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al menos 2 organizaciones sindicales. Artículo 365. Los sindicatos deben de registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia registro del sindicato, una copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva que se realizó, lista con el número, los nombres y los domicilios de los integrantes, además de incluir el nombre y el domicilio de los patrones, las empresas o los establecimientos en los que se presten los servicios, copia autorizada de los estatutos que fueron establecidos, copia autorizada del acta de la Asamblea en la que se eligió la directiva. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Situación frecuentemente dentro de grandes empresas es la participación de sindicatos que buscan aumentar su base de asociados para proteger sus derechos laborales. En caso de un conflicto con un empleador, para ello, entre los beneficios que indican los sindicatos son los siguientes: mejorar salarios y prestaciones. Una de las principales acciones de los sindicatos es negociar con los empleadores un aumento en su salario y prestaciones por el que aquellos trabajadores asociados pueden tener mayores ingresos comparados con los no sindicalizados. Asistencia personal. En lo particular, un sindicato puede brindarte ayuda y asesoría legal en caso de tener un conflicto con tu empleador. Mejores medidas de seguridad y protección. Otro logro es conseguir mejores condiciones de trabajo en lugares con presencia sindical, algo necesario en actividades que impliquen una actividad física, como en fábricas y constructoras. Sentido de pertenencia. Al permanecer en una asociación donde existen más trabajadores afines a tus actividades, el objetivo será común para mejorar las condiciones de trabajo. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones de trabajo en una o más empresas o establecimientos. ¿Cuál es el contenido del certificado de registro del contrato colectivo de trabajo? El certificado de registro de trabajo contendrá número de folio del expediente de registro, datos de identificación de las partes celebrantes, domicilio o buzón electrónico de cada una de las partes, ámbito de aplicación del contrato, fecha de la última revisión, periodo de vigencia de contrato colectivo y su tabulador. ¿Cuáles son las causas de terminación del contrato colectivo de trabajo? El contrato colectivo de trabajo termina por mutuo consentimiento, previa aprobación de mayoría de los trabajadores, terminación de la obra.
cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en ese último caso el contrato colectivo se aplique de forma exclusiva en el establecimiento. ¿Qué establece la Ley Federal del Trabajo? De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la terminación de las relaciones laborales puede ocurrir tanto de forma individual como colectiva en ambos casos. La ley especifica los motivos de la finalización de dicha relación. Los artículos que comprenden la información relativa a la terminación de relaciones laborales son los artículos 53 y 433 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se pueden encontrar respectivamente todas las especificaciones para lo individual y lo colectivo. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? ¿Qué requisitos debe de cumplir una huelga para que surta efectos legales? ¿Qué es una huelga? Según el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, una huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, sindicatos de trabajadores. La huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, reconocido en la Constitución mexicana y en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, para que una huelga sea legal y no se convierta en una actividad ilegal, es necesario cumplir con ciertos requisitos que establecen las leyes laborales en México. ¿Qué se necesita para que una huelga sea legal? Para que una huelga sea legal es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley. En primer lugar, la huelga debe ser convocada por un sindicato o por los trabajadores de forma colectiva y con representación legal, además de existir un conflicto laboral real y concreto que justifique la huelga. La huelga debe ser pacífica y no puede utilizarse la violencia o la coacción para obligar a los trabajadores a secundarla. Los trabajadores deben comunicar la huelga con antelación a la empresa y a la autoridad laboral competente. También es necesario que se respeten los servicios mínimos establecidos por la ley. Es importante destacar que si bien la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, su ejercicio debe ser responsable y estar enmarcado dentro de los límites legales. En resumen, para que una huelga sea legal es necesario que se cumplan los requisitos de representación legal, existe un conflicto laboral, la huelga sea pacífica, se comunique previamente y se respeten los servicios mínimos. En la relación a lo que nos manifiesta el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, se entenderá que la huelga tendrá por objeto conseguir el equilibrio entre la producción, los derechos del trabajo y capital, obtener del patrón la celebración de un contrato colectivo, así como exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo, exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley, así como las disposiciones legales de participación con respecto a las unidades del trabajador, la revisión de los salarios contractuales. Asimismo, para poder suspender las actividades laborales, deberá darse la suspensión de la actividad de trabajo por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La huelga será inexistente si la realizan la minoría de los trabajadores de la empresa y que no tenga por objeto conseguir el equilibrio entre la producción, los derechos del trabajo y capital. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consiste? ¿Cuáles son los trabajos especiales previstos en la ley? El título sexto de la Ley Federal del Trabajo señala como trabajos especiales los siguientes: de confianza, buques, tripulaciones, aeronáuticas, ferrocarriles, autotransportes de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, campo, agentes de comercio y otros semejantes, deportistas profesionales, actores y músicos, a domicilio, domésticos, minas, en hoteles, restaurantes, bares y otros análogos de la industria familiar, médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad y de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Como se aprecia, son tareas que por sus características y vulnerabilidad que representan tanto para los patrones como para los trabajadores involucrados en ellas requieren de reglas particulares en relación con los extremos mínimos previstos por la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encargan cada una? Así pues, conforme al artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades en materia laboral en nuestro país son las siguientes: la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo en todo el territorio mexicano. Todas estas disposiciones tienen como fundamento al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también tiene como funciones vigilar la observación y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos, coordinar la formulación y promulgación de los contratos de la Ley Federal del Trabajo y promover el incremento de la productividad del trabajo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos. La Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito esencial garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el nivel y modalidad que requieran y en el lugar donde la demanden. La Inspección del Trabajo. Las funciones de la Inspección del Trabajo en México. Las funciones de esta organización se encuentran en la Ley Federal del Trabajo y se dividen en dos: funciones de inspección de trabajo y funciones de los inspectores de trabajo. Se encuentra en el título 11, capítulo 5, artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo. Son las siguientes: asegurarse de que se cumplan las normas de trabajo, asesorar a los patrones y a los trabajadores de cómo cumplir con las normas de trabajo correspondientes, proporcionando información técnica. Si este organismo encuentra violaciones a las normas o riesgos graves a los que se están expuestos los trabajadores, debe de reportarlo a las autoridades. Esto puede acarrear multas para la empresa u otras penalizaciones. Esto fue mi proyecto integrador de la materia Derecho Laboral. Buenas tardes.